La Corte de Apelaciones declaró inadmisible el recurso de protección presentado por Emiliano Arias contra el fiscal nacional por iniciar un sumario administrativo en su contra, además de removerlo de la investigación del caso Corpesca. Nos acompaña la abogada defensora del fiscal Arias, Marisa Navarrete. Marisa, gracias por estar con nosotros hoy. Buenas noches. Hola, buenas noches, Daniel. En primer lugar, ¿cuál es el fundamento por el cual ustedes presentan esta acción contra el fiscal nacional? Bueno, el fundamento principal de esta acción es precisamente porque entendemos que la resolución que da inicio a este proceso sancionatorio es ilegal y arbitraria. ¿Por qué es ilegal y arbitraria? Porque no se ajusta precisamente a la norma que se supone infringida, ¿ya? Y al infringir este fundamento que debería tener este inicio de sanción, vulnera además garantías constitucionales cuáles son el debido proceso, la libertad de expresión y el derecho a la honra. ¿Podríamos explicar específicamente qué es lo que no se ajusta a la norma en la acción del fiscal? Bueno, lo que se ha dicho, ¿cierto?, incluso por medio de comunicación social, es que el fiscal Arias habría dado una entrevista, ¿cierto?, en La Tercera, y en ese contexto se habría vulnerado el artículo 64, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el artículo 64 en su versión actual? Que los fiscales no pueden emitir opiniones ni dar a conocer antecedentes de la investigación, salvo en los casos que la ley lo permita y que los instructivos del fiscal nacional lo permitan. Por lo tanto, necesariamente uno se tiene que remitir a aquellos dos fundamentos. ¿Cuáles son las instrucciones que rigen hoy día en la materia? Hay dos instructivos que son bastante claros a este respecto. Primero, es un instructivo del año 2001 que dictó el primer fiscal nacional, don Guillermo Piedrabuena, que crea el sistema de vocerías de la Fiscalía, entendiendo aquí, ¿cierto?, y eso es bien relevante, es que pasamos de un sistema que era totalmente secreto, ¿cierto?, el secreto del sumario, el antiguo sistema, a un sistema, a la reforma procesal penal, un sistema acusatorio en el cual el principio por excelencia es la transparencia, la publicidad, ¿cierto? De hecho, las audiencias son públicas. De esta manera, entonces, la reforma procesal se tiene que adecuar a ese principio y regula, entonces, a través de las vocerías, tanto regionales como nacionales, la relación que debe existir de los fiscales. Y reconociendo la función social que deben cumplir los medios de comunicación y la necesidad de que esta información sea veraz, ¿cierto?, y informada, el fiscal nacional, el primer fiscal nacional, establece, ¿cierto?, que los fiscales adjuntos deben incluso adelantarse a los requerimientos de la opinión pública, de los medios de comunicación, entregando información oportuna a estos voceros. Y en el caso de los fiscales regionales, que es el caso del fiscal Arias, establece que los fiscales regionales pueden dar entrevistas, pueden dar conferencias de prensa en casos que sean de connotación pública. Por lo tanto, si nos remitimos a ese oficio, evidentemente no existe ninguna limitación al fiscal regional para dar entrevistas. ¿Cuál es la limitación que rige no solo para el fiscal regional, sino para los fiscales adjuntos e incluso para el propio fiscal nacional? Es revelar antecedentes de la carpeta investigativa. Porque el Código Procesal Penal, y esta es la limitación de la ley, establece que las investigaciones son secretas para personas que no sean los intervinientes. Y en las declaraciones que hace el fiscal Arias, donde habla de la posibilidad de buscar nuevas personas y que haya otros casos similares a Jaime Orpiz, ¿no se está violando eso? Por eso me estaba refiriendo al primer instructivo, pero hay un segundo instructivo, que es el vigente actual, que se dictó el 2014 por el fiscal nacional Sabachaguán, que regula, ¿cierto?, la etapa investigativa y se refiere específicamente a este secreto de las investigaciones. Y allí se señala que los fiscales no pueden revelar antecedentes concretos de una investigación que no haya salido en una audiencia pública. Una vez que eso ha pasado, se pueden referir a estos antecedentes sin ninguna limitación. Por lo tanto, lo que dice allí, y eso es bien relevante, es que no se pueden divulgar antecedentes concretos. ¿Y qué entendemos por antecedentes concretos? Muy claro, ¿cierto? Un antecedente específico, con nombre y apellido, un antecedente que pueda referirse. Incluso en ese mismo instructivo señala que los fiscales sí se pueden referir en todo caso a información de carácter general, a la calificación jurídica del delito, a los hechos, pero de carácter general. Y hablar de que hay corrupción en el origen de la ley de pesca, como lo hizo el fiscal Arias, ¿no es ir más allá de esos antecedentes y entregar una opinión sobre un proceso legislativo? Es que por eso me he referido yo a estos instructivos. ¿Qué es lo que entendemos en definitiva de una opinión? Una opinión política es una opinión subjetiva, ¿cierto?, sobre un tema. Y refiriéndonos a ese caso que no está contemplado en estas normas que he señalado, que son los instructivos que podrían regular
El tema de haberse referido, ¿cierto?, a que existe, en definitiva, corrupción en el origen de la ley de pesca, bueno, han estado formalizadas 2 personas, ¿cierto?, en el origen de la ley de pesca, por lo tanto, es un hecho objetivo que se desprende precisamente de las audiencias, de las audiencias que fueron por varios días, ¿cierto?, que pudimos observar en el caso de Orpi. Por lo tanto, allí se estableció efectivamente que hay corrupción. Eso no es una opinión que tenga personal el fiscal Arias, sino que es una opinión que se desprende de los antecedentes objetivos que hay. Ahora, por lo tanto, la presentación es por el sumario. ¿No se cuestiona el hecho de que el fiscal Arias haya sido removido del caso Corpesca? No, ahí es bastante claro. En el caso de la asignación del fiscal Arias al caso Corpesca es una atribución exclusiva del fiscal nacional. Eso no podemos recurrir de aquello. Solo recurrimos contra aquella resolución que inicia el proceso sancionatorio porque estimamos que, primero, no hay garantías de un debido proceso. ¿Por qué no hay garantías de un debido proceso? Porque hay situaciones muy particulares en este caso que cuando se refiere a un fiscal regional no tiene el derecho a la doble instancia, ¿cierto? Todas las personas, incluso los funcionarios públicos, tienen derecho a recurrir de aquella supuesta, ¿cierto?, imposición de una sanción. Aquí, como la persona que tiene que fallar en definitiva o imponer una sanción eventual es el fiscal nacional, no existe nadie sobre el fiscal nacional que pueda conocer de este recurso de apelación. Por lo tanto, y eso es bien relevante destacar, que el fiscal Arias no tiene un recurso de esta naturaleza para poder limitar, ¿cierto?, este inicio de un proceso sancionatorio. Y también si consideramos el tenor de la resolución, que es muy amplia, donde señala que se van a investigar los hechos relacionados con esta entrevista que dio al diario La Tercera, pero cualquier otra infracción administrativa que se pudiera constatar. Y en esos términos, una resolución tan amplia impide evidentemente el ejercicio de la defensa, porque si no conocemos qué es lo que se está investigando, imposible que podamos presentar prueba y ofrecer prueba para desvirtuarlo. ¿Ustedes ponen en duda la objetividad del fiscal nacional para tomar este caso? Ponemos en duda la objetividad para resolver este caso. ¿Por qué la ponemos en duda? Porque ha sido el propio fiscal nacional quien, a través de un comunicado de prensa y a través de una entrevista que dio en Isla de Pascua, ha adelantado, ¿cierto?, de alguna manera, el juicio en contra del fiscal Arias, porque ha señalado, ¿cierto?, con varias hipótesis, señalando que es una persona que faltó a la prudencia, que es poco feliz, que ha emitido cuestionamientos políticos. Por lo tanto, de ese punto de vista, estimamos que ya no hay imparcialidad para poder, ¿cierto?, conocer de este proceso, en ese término y concretamente a este caso. A mí me gustaría señalar, y porque ya he escuchado algo por el estilo, que en este caso no se trata, ¿cierto?, de alguna manera de una afrenta al fiscal nacional, porque no hay nada de eso. Simplemente este es el ejercicio legítimo de un derecho. Por lo tanto, me parece que no hay que interpretarlo como si esto fuera una revolución dentro del Ministerio Público. Recordemos que el caso concreto del fiscal Arias no tiene un recurso de apelación interno y debe recurrir a los tribunales para que pudiera, de alguna manera, hacer valer sus derechos. Pero es inocultable que hay un conflicto muy importante cuando un fiscal regional recurre a la justicia, además acusando que han sido violados sus derechos por su superior. Eso evidentemente da cuenta de un conflicto importante dentro de la Fiscalía. Bueno, es que el conflicto, por así llamarlo, se origina del momento en que se inicia un sumario por una acción que estimamos que no vulnera la ley. A mí me parece que eso es el inicio de un conflicto, ¿verdad? Si ya se puso el conflicto en esos términos, la única posibilidad que tiene un fiscal es defenderse. Y no puede, y no, me parece que no cabe dentro de la posibilidad, es que un fiscal no haga nada, y considerando que el inicio de este proceso sancionatorio ha vulnerado, ¿cierto?, sus garantías constitucionales. Y no solamente la libertad del debido proceso, sino la libertad de expresión y además el derecho a la honra. Existen algunas disposiciones internacionales que han referido este tema y han destacado principalmente, hay unas directrices de la ONU que se señala y recomienda a los estados garantizar la independencia de los fiscales. La labor que hacen los fiscales es muy relevante para nuestro país. O sea, ya lo hemos visto, ¿cierto? Si no fuera por fiscal independiente, tal vez no habríamos tenido, ¿cierto?, los resultados que hasta hoy día hemos tenido. Por lo tanto, hay que garantizarlo. Y estas directrices de la ONU se refieren principalmente, aparte de tener una garantía, una independencia respecto de los otros poderes del Estado, también en forma interna. Los fiscales deben ser independientes también en su función interna. ¿Y esta resolución del fiscal nacional amenaza la independencia de los fiscales? A mí me parece que efectivamente se amenaza la independencia de los fiscales si no se garantiza un ejercicio
al debido proceso. Si yo no tengo la posibilidad de recurrir de una sanción, quedo, ¿cierto?, al arbitrio de una sola persona, que podría ser mi jefatura directa, para resolver una materia como esta, pudiendo evidentemente inhibir a un fiscal a desarrollar la función por la cual lo ha llamado la Constitución a efectuar de manera correcta. ¿Y se está intentando inhibir aquí la acción de fiscales que están investigando casos particularmente comprometedores sobre personas poderosas? A mí me parece que, bueno, si vemos que lo que ha señalado, ¿cierto?, la propia Fiscalía Nacional y la propia vocera de la Fiscalía Nacional, cuando en una entrevista en el Mercurio se señala que lo que aquí se ha querido hacer es un golpe de timón del fiscal para que otros fiscales puedan eventualmente ver lo que podría suceder en el caso de que violaran supuestamente este artículo 64, a mí me parece que evidentemente eso es un amedrentamiento y es legítimo que un fiscal pueda verse de alguna manera inhibido de desarrollar una labor como la que venía haciendo el fiscal Arias, o incluso dar opiniones a la opinión pública. A mí me parece que hoy día el sistema demanda, la comunidad demanda que los fiscales informen de lo que está sucediendo, porque todos tenemos derecho a estar informados. No es tolerable hoy día volver al sistema antiguo y empezar a decir no puedo hablar, es secreto del sumario, porque eso ya se puso fin en este país, ya se tomó la decisión de que hay transparencia. ¿Y este amedrentamiento es concretamente contra fiscales que investigan casos de corrupción o casos de vínculos entre poder económico y poder político? Eso yo no tengo algún antecedente para decir contra quién es esto. Yo simplemente digo que los hechos dan cuenta de un efecto evidente que puede provocar en los fiscales, ¿cierto?, que puedan estar investigando o que puedan estar, ¿cierto?, estableciendo algunas consecuencias en su actuar. Porque si hoy día vemos esta reacción o esta sobrereacción, que ya ha sido bastante transversal esta opinión, no ha sucedido lo mismo cuando se ha tratado de otros casos. Y entonces ahí un poco es lo que violenta, ¿cierto? Cuando los fiscales se refieren al portonazo o se refieren al robo del vehículo o se refieren a delitos comunes, no existe aquí, ¿cierto?, este levantamiento de que se está violando de alguna manera el emitir opiniones, ¿cierto? Incluso el propio fiscal nacional ha dicho, cuando sucedió esto del incendio en Valparaíso, ¿cierto?, adelantó algunos antecedentes antes incluso que se vertieran en la audiencia pública de la formalización. Y eso es casi peor de lo que estamos viendo que hizo el fiscal Emiliano Arias, porque adelantó antecedentes de la investigación. Ahora, la Corte de Apelaciones hoy ha declarado y por unanimidad inadmisible este recurso. Sí. ¿Significa, por lo tanto, que los planteamientos que hemos recogido en esta entrevista son desestimados por el Poder Judicial? ¿Cómo se toman esta resolución? No, la Corte de Apelaciones tiene la facultad de declarar inadmisible un recurso de apelación. Y eso es bien relevante señalarlo. En el auto acordado se señalan básicamente dos eventos en que se declara inadmisible. Uno, que se haya interpuesto fuera de plazo, y no es el caso, por cierto. Y dos, que los hechos, ¿cierto?, no hayan dicho relación con una garantía vulnerada. Eso, a nuestro juicio, se ha cumplido cabalmente en este caso, por eso es que vamos a presentar recursos. Lo que ha dicho la Corte es que no hay un acto administrativo terminal. De alguna manera, lo que la Corte está pidiendo es que se esté completo el proceso administrativo para entrar a conocer. Sin embargo, eso no es lo que establece el autoacordado, sino que debe ser un análisis meramente formal. De ninguna forma la Ilustrísima Corte de Apelación ha entrado al fondo del asunto. ¿El fiscal Arias va a permanecer en el Ministerio Público sin importar la resolución de los tribunales o es algo que va a evaluar si se mantiene o no en la Fiscalía? Eso habría que preguntárselo a él. Yo no tengo esa información aún. Muchísimas gracias, Marisa, por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Gracias a ti, Daniel. Buenas noches. Buenas noches.